En nuestra primera conferencia, Una cultura de innovación, contamos con la participación de Carlos Anaya en Google for Education. Ahí lo pueden ver en pantalla. Ha dado asesoría técnico-administrativa a empresas y grupos industriales durante 14 años y actualmente es director de Financiera de la Luz S.A.D.C.B. Sofom ENR. Adelante, te cedo la palabra. Bienvenidos a todos. Los saludamos con mucho gusto. Hola Lázaro, buenos días y buenos días a todos y a todos. Hay nada más un comentario, creo que ese que ahorita comentabas no era de mi perfil, porque era incluso de otra, hablabas de otra empresa. Yo soy, Carlos Anaya, estoy en el equipo de Google for Education y ahora parte del sector público. Pues es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Yo les voy a compartir un poco de la cultura de innovación que hacemos desde Google, con la idea de que ustedes también puedan tomar de estos puntos, de estas ideas que les permiten desarrollar esa innovación y esa visión que tienen. Google no inicia como empresa con algo ya hecho por muchos años, inicia con una idea de hacer que la información sea accesible y útil para todas y para todos. Y fue una idea de dos chavos, dos emprendedores que buscan justo hacer un cambio para apoyar a la población, ¿no? Entonces, todo inicia así a partir de las ideas. Entonces, si me permiten, yo les voy a compartir parte también de esta plática, que ustedes también puedan visualizar lo que nosotros hacemos y que de esa forma pues ustedes puedan inspirarse también en ese sentido. Entonces, yo les voy a compartir ahorita todo el tema que hacemos desde la cultura de innovación en Google. Muchísimas gracias por la invitación, pues es un gusto estar con ustedes. Ya les decía, yo soy Carlos, en el equipo de Google for Education. ¿Y qué es lo primero que quisiera compartirles? Nosotros, todo lo que hacemos pues, tiene un objetivo muy claro. Y uno de los secretarios de Educación en Estados Unidos lo mencionaba de forma muy clara. Actualmente en la educación pues hay que preparar a los estudiantes para que entren a empleos, a trabajos que aún no existen, con tecnologías que todavía no se han inventado y para resolver problemas que aún no sabemos. Bienvenidos a todos. Entonces, los saludamos con mucho viene gusto. Un gran reto de cómo vamos a promover donde estamos una educación a comunidades de para que les permitan a ustedes entrar a esos trabajos. Para generar voy a poner un ejemplo muy claro. Alto valor. Hace apenas sin duda un 12, 13 años, cuando inicia todo el boom de las redes sociales, pero además con la firme intención se genera de nuestro planeta un mejor lugar. Boom muy enfocado a el uso de las redes para entretenimiento, para compartir información, para saber cómo están nuestros amigos, nuestras amigas, conectar con el global. Es una iniciativa que hoy en día celebrar mucho porque bajo esta ese boom que se ve en redes sociales que nuestro generó nuevos empleos Rodríguez Vallejo y se los voy a poner de esta forma: ¿qué empresa, qué organización, qué institución o qué emprendedor no usa las redes sociales para dar a conocer su producto, para dar a conocer su servicio? En Guanajuato, entonces para eso tienes que contratar a una persona que gestione todo el esquema de redes sociales. Mejor hace 13 años te iban a decir, oye, ¿por qué no haces una carrera o te especializas en ser un community manager? Nadie le iba a apostar a eso. Y hoy en día pues se generó ese empleo. Eso es lo que viene hacia adelante. Viene un futuro en donde vienen cada vez nuevos empleos, que te los voy a hablar de esa tendencia, pero que tienen que prepararse en el tema de las habilidades y competencias. Eso sí sabemos qué es lo que se necesita desarrollar para entrar a esos trabajos. Ahora, en 1998 dos chavos que estaban haciendo su maestría, pues empezaron a decir, oye, ¿por qué no ideamos una solución para que el boom actual que se estaba dando en esa época del internet, del acceso a la información, pues que pueda ser útil para todas y para todos? Que pueda de una forma conectar y acceder a la información del mundo. Entonces, con esa idea de decir, vamos a hacer que la información sea útil y accesible de forma universal para todos y para todos, inicia Google. Bienvenidos a todos. Y no la arrancó una empresa que ya llevaba años en esta iniciativa llamada Tribu. Fueron dos personas que tenían una visión clara de qué era lo que querían hacer. Ciencia, emprendimiento, y gracias a esa visión y a partir de una serie de experiencias
que es de una prueba, error, un grupo prueba, de error. personas conectadas, orientadas por un propósito común. Una empresa a nivel internacional que promueve y que parte de su ADN es la innovación. Profundamente agradecidos en donde emprendedores, como los que están ustedes el día de hoy aquí, si tienen una idea, de alcance aplíquenla, global, es una iniciativa que debemos de porque celebrar esas ideas son las que llevaron filosofía de a lo que hoy es esta empresa. Que nuestro gobernador no sé si ustedes a lo mejor en algún momento les tocó ver esto permanentemente y que hoy, pero así empezó gran conexión que existe como un buscador el cual permitiera acceder a la información. Unidos. Pero hoy en día, con todos los cambios tecnológicos, la conexión yo no solamente es las capacidades, sino que la visión de Google es hacer las cosas para que puedan ser escalables desde una visión para miles de millones de profundamente basada en unidad. Y ya no es solo el tema del buscador, en las personas, sino que hay desde un sistema operativo para celulares, el tema de mapas, el correo, la tienda de aplicaciones, YouTube y Chrome. Y estas aplicaciones muy en particular que les estoy presentando, que muy probablemente todos ustedes las usan, tienen y llegan a más de 1,000 millones de usuarios todos los días. Entonces, ese es el nivel de visión que queremos y promovemos en todas y en todos. Pero también, en la parte derecha, a lo mejor no necesariamente todos conocen esas apuestas que le llama Google, les llamamos como otras apuestas, en donde son empresas hermanas de Google que promueven temas locos de innovación. Y uno, por ejemplo, es el tema de los coches que sean autónomos. Otro es el tema de un proyecto que eran los globos aerostáticos que iban a la atmósfera, que puedan conectar a distintas ciudades sin la necesidad de utilizar a lo mejor la fibra o un tema satelital, ¿no? Entonces, son apuestas que se están haciendo por promover una mayor innovación y, por supuesto, pues apoyar a toda la comunidad en ese impacto. Pero algo importante de todo esto es que para llegar a donde estamos, se tuvo que aprender de muchísimas experiencias. Y eso es fundamental. A veces cuando hacemos un proyecto, tenemos una idea y hay un fracaso, pues uno de los primeros puntos que vamos a hacer es, nos rendimos. ¿Para qué lo hacemos? La verdad, hasta uno se desmotiva. Y ahí está el punto, y ahí está el cambio, es cómo sigues esa constancia. ¿Cómo puedes seguir hacia adelante sin importar qué suceda o qué pase? Que tengas esa habilidad de aprender de ese fracaso o aprender de ese éxito y seguir innovando y seguir innovando y seguir innovando. Porque ese es el punto que hacemos. Esta empresa que ya lleva más de 22 años y que orgullosamente me toca el día de hoy darles esta visión, pues ha tenido muchos aprendizajes, pero es fundamental tomarlos en cuenta y en consideración. Yo les decía que parte del ADN de Google pues es la innovación. ¿Y qué es la innovación? Algo tan sencillo como esto. Si ustedes hoy tienen una idea, por muy loca, por muy simple o por muy innovadora que sea la idea, si esa idea tiene un impacto de alguna u otra forma con alguien más, con la comunidad en la que los rodea, y aparte ejecutan esa idea, ahí están haciendo innovación. Con el resultado que sea. Y ahí vamos a hablar un poquito hacia adelante el tema de la toma de riesgos. Pero al final, así decía una persona a los inicios de Google, ¿no? Las ideas son fáciles, todos las podemos tener, pero la ejecución lo es todo. Y en esa ejecución, ahí es en donde vamos a tener la diferencia entre innovar o entre simplemente no seguir adelante y que esas ideas pues, se queden en el viento, ¿no? Sin acción. Entonces, frente a eso, ¿por qué es importante ese cambio en la educación? Porque tenemos que preparar a todas y a todos para que desarrollen habilidades y competencias que les permiten entrar a un mercado laboral que cada vez es más competitivo, pero también a un mercado laboral que va a ir cambiando constantemente. Estas personas que están aquí pues son los trabajos pues, tradicionales, ¿no? Que siguen existiendo, que son importantes, pero que cada vez van a ir desapareciendo. Y un estudio de la Universidad de Oxford habla de que el 47% de los trabajos que hoy existen ya no van a existir en los próximos 25 años. ¿Por qué? Porque cada vez están innovando, están viendo cambios. Y esos cambios no necesariamente lo están haciendo las grandes empresas. Hubo un estudio que se hizo con The Economist en donde el 60% de los trabajos que van a hacer los estudiantes en los próximos 15 años aún no existen.
¿Y quiénes van a crear ese 60% de nuevos empleos? Quienes los van a crear son los emprendedores. No van a ser las grandes empresas, sino los emprendedores. Y los que están al día de hoy aquí participando, si tienen esa idea, por muy loca que sea, que tenga ese impacto y la ejecutan, y la llevan hacia adelante, y a la práctica, e innovan, y siguen hacia adelante, y toman riesgos, y se equivocan, y vuelven a intentarlo, y construyen esa idea que se vuelva un empleo, pues van a estar impactando a nivel, no solamente de su comunidad, sino a nivel internacional. Y es lo que queremos promover, que ustedes desarrollen esas habilidades. Ahora viene algo muy interesante. En el tema, cuando egresamos de la universidad, pues nos empezamos con esta búsqueda de empleo, buscamos en las bolsas de trabajo. Y ahora, ¿qué es lo que más se pregunta en una entrevista de trabajo? A lo mejor hace 10, hace 15 años, pues un punto fundamental era la universidad donde estudié, lo que estudié, ¿no? Hay carreras que a lo mejor tienen una bolsa de trabajo mucho más grande que otras, que tenga un idioma extranjero, ¿no? Que sepa dominar el inglés, a lo mejor un francés, que tenga incluso maestría. Eso a lo mejor en ese momento era lo que te hacía competitivo frente a otra persona y lo que te aseguraba entrar. Hoy cambió drásticamente eso, porque ahorita uno de los puntos fundamentales que preguntan en las entrevistas es ¿cómo resuelves un problema? Te voy a poner un escenario real que le está ocurriendo a la empresa, a la organización, a la institución en la que te quiere contratar, para saber qué pensamiento crítico y cómo es tu nivel de análisis para detectar la situación y cómo das una respuesta y una solución a esa situación actual. Eso es en lo que se va a empezar a fijar la gente, estos empresarios. En segundo punto, si sabes trabajar en equipo, si sabes colaborar, ya no vivimos en ese mundo individualista. Cada vez se vuelve más colectivo. Y eso es lo fundamental que van a empezar a ustedes a ir percibiendo. Que todo se tiene que hacer en equipo. Las ideas. Y obviamente va a haber muchos choques, ¿no? Todos tenemos distintos pensamientos, distintas ideas, pero al final, ¿cómo encuentras sinergias? Y eso es fundamental. El trabajo no va a ser solito. Tienes que colaborar con los demás. Tiene que haber una comunicación clara, que sepas transmitir ideas, que sepas comunicarte con el resto de las personas. Pareciera que es sencillo, pero es muy complejo a veces la comunicación. Que existe el pensamiento crítico. La información está disponible. Ahorita ya no importa realmente aprenderte de memoria las cosas. La información la tienes. ¿Qué es lo importante? Analizar la información. Desarrollar ese pensamiento crítico. Y hacia adelante pues está la creatividad, dominio y comprensión, dominio digital, liderazgo, idioma extranjero, inteligencia emocional. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que el idioma ya no es importante. Eso ya debe ser parte de. Pero no porque tengas otros idiomas vas a ser competitivo. Vas a ser competitivo si realmente atiendes la necesidad que tiene esa organización. Y eso es en sí lo que buscamos. Promover con los productos, con nuestras herramientas, que los estudiantes, que ustedes como jóvenes, estudiantes de universidades o que están por salir de la universidad o en media superior, que sepan cómo resolver esos problemas. Entonces, a partir de eso, lo que yo les quiero presentar, y era importante darles ese contexto, son los pilares de la cultura de innovación que nosotros promovemos desde Google, pero que lo que buscamos es que toda esta información ustedes la pueden ir aterrizando a sus ideas, a sus proyectos, a sus puntos de mayor interés que puedan apoyarles a promover ese proyecto, esa innovación. El primero, ¿cuál es? El tener una visión compartida. ¿Y la visión compartida a qué nos referimos? El tener de forma muy clara el rumbo hacia donde queremos ir. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el camino que nosotros queremos trazar y hacia dónde queremos llegar? Eso es importante. Si no hay una definición hacia dónde queremos ir, muy difícilmente vamos a alcanzar ese objetivo. Segundo, debe haber liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, es que cuando tienes esta idea, pues es una idea que vas a requerir el apoyo de otras personas, de otros recursos, y es importante que todos estén empoderados, que todos se sientan parte de esa idea, de ese apoyo. Al final, y eso lo voy a hablar un poco adelante, la inteligencia colectiva realmente contribuye a que venga una solución mucho más rápida del problema. Después el tema de la curiosidad. Y ahorita les voy a hablar un poco más a detalle el tema de la curiosidad, que cada vez que vamos creciendo,
pues somos menos curiosos, ya no nos cuestionamos tanto las cosas. Y es importante hacerlo, porque ahí es lo que nos va a permitir llegar a un resultado, pero por otro camino. Está la toma de riesgo. Y yo creo que este es el punto más importante. Porque en la toma de riesgo es cuando ejecutamos esa idea. Podrá haber un fracaso, podrá haber errores, podrá ser exitoso, pero al final es fundamental hacerlo. Porque ahí entra el tema del aprendizaje. Y finalmente la colaboración, que ya lo habíamos un poquito hablado, trabajo en equipo. Y tampoco es solo colaborar en el tema con otra persona, sino que gracias a esa colaboración me va a permitir acceder a información, a recursos, por la forma en la que yo me voy a empezar a comunicar con estas personas, a idear un plan, a convencerlos de ese plan y que tenga todo ese apoyo. Entonces, si vamos destacando cada uno de ellos en el tema de establecer una visión compartida, yo les hablaba de esta inteligencia colectiva, en donde una vez que tenemos un plan, un objetivo, algo claro que nosotros queramos hacer, si empezamos a sumar otras mentes, pues nos va a permitir crear algo mucho más robusto, en donde a lo mejor las otras mentes ya tienen una experiencia, en donde hicieron ese proyecto y hubo un error, hubo un fracaso, pero no importa, al final es aplicarlo, al final es hacerlo. ¿Y en Google qué hacemos para promover esa visión compartida? Pues que exista una claridad de cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos y cómo vamos a trazar esos objetivos. ¿Nosotros qué hacemos? De forma trimestral nos proponemos y decimos qué es lo que vamos a alcanzar. Así es como nos miden. No nos miden porque llegué primero al trabajo, porque trabajé 15 horas. Trabajar 15 horas pues, no va a ser productivo, honestamente. ¿En qué soy productivo? En aclarar realmente y en identificar qué es lo que quiero hacer. Entonces, si ustedes se trazan metas claras por un mes, por 6 meses, por un año, pero de forma clara, va a haber realmente un cambio y ustedes se van a sentir mucho más productivos en ese sentido. Pero también hay que ser ambiciosos. No se trata de ponerte un objetivo que sabes que lo vas a cumplir de forma rápida y que va a ser fácil. El punto es ser ambicioso. Este tipo de metas, cuando nosotros las hacemos, generalmente se alcanzan a un 60%. Si llegaste al 100%, quiere decir que no eres ambicioso. Y eso es lo que cada vez te va a permitir y te va a poner la vara cada vez más alta. Ahora, el segundo punto es el liderazgo. En el liderazgo, como ya hablábamos, pues es el tema de cómo empoderas a los demás, cómo escuchas las ideas de los demás. A veces sí es importante el tema de la crítica constructiva. Las opiniones hay muchas y yo creo que sí vale la pena escuchar de todas. Hay unas que te van a sumar, hay otras que no van a sumar, pero es importante el escuchar a los demás. Porque de esa forma tú estás promoviendo un tema de liderazgo. Porque al final, el día que tú tengas una idea, que la lleves a la práctica, pues también vas a crear un ecosistema en donde va a haber gente que te va a seguir y que tú vas a inspirar a esas personas. Y eso es el tema del liderazgo. Para eso, pues es importante el tema de accionar las cosas, de poner todo en práctica. Y ahí algo que nosotros promovemos mucho es cómo estas ideas, pues este es un tema de la apropiación, que se sientan que es una idea clara, que tiene ese impacto, que al final, con esa idea, pues tienes que arrancar de una u otra forma e irla creciendo. Con el paso del tiempo, pues al final te vas a dar cuenta que esa idea pues, sí va a permitir el resolver un problema y a partir de ahí, pues el poder crear distintas soluciones para evitar hacia adelante esos problemas. Que eso es al final el gran reto. ¿Cómo mitigas o cómo evitas que llegue ese problema? Casi siempre nosotros somos reactivos. Tomamos decisiones ya una vez que el problema está. ¿Por qué no mejor promovemos siempre esta parte de la prevención, de evitar que se llegue a convertir en ese problema? ¿Qué hacemos en Google? Para promover todo este tema de liderazgo tenemos proyectos que le llamamos 20%. ¿Qué quiere decir? De toda tu actividad que tienes a lo mejor en el mes, ¿por qué no destinas ese 20% a otra actividad que no tiene nada que ver con tu tema? Yo estoy en educación. Entonces yo podría hacer a lo mejor un proyecto o una idea que no tenga que ver con educación. A lo mejor quiero ver un tema del medio ambiente o quiero un tema de conectividad. Entonces yo puedo destinar de mi tiempo el 20%. Y gracias a esos tipos de proyectos, por ejemplo, algo que se creó con eso fue Gmail. Gmail se desarrolló por una idea que tenía un chavo y en donde él estaba trabajando en otro equipo y entonces empezó a desarrollar una serie de ideas de cómo crear un correo electrónico con todas las características que tiene el día de hoy. Y eso salió de ahí.
Entonces también se promueve eso. Entonces imagínate en tu semana de actividades, ¿por qué no destinas un 20% de tu actividad, solo un 20%, en crear una idea distinta? O hacer otro proyecto que no necesariamente esté vinculado a lo que estás haciendo el día de hoy. Entonces de esa forma vas a construir nuevas habilidades, nuevas competencias. Vas a lo mejor a promover el colaborar con otros equipos y al final pues vas a encontrar de una forma más sencilla cómo resolver un reto que puede ser muy grande. Ahora, el tercer punto se enfoca en la curiosidad. Cuando éramos muy chicos, siempre nos preguntábamos todo. Y si tienen ahorita ustedes hermanos chiquitos o sobrinos que son muy chiquitos, siempre se cuestionan todo. Que porque si toco algo que está caliente, ¿por qué me quemo? Y que porque si toco un hielo y lo tengo mucho tiempo en mano, ¿por qué siento que me estoy quemando también? Y entonces, ¿cuáles son las respuestas que recibíamos? Pues porque está caliente, porque está frío, porque sí o porque no. Esas eran las respuestas. Y desafortunadamente por escuchar esas respuestas cortas y rápidas, pues ya no nos interesaba. Y ya no nos cuestionábamos las cosas. Hoy en día hay una posibilidad enorme de, si tienes un cuestionamiento, pues lo vas a investigar y vas a acceder a más información para entender por qué está sucediendo la situación. Pero desafortunadamente, esa curiosidad, cuando vamos creciendo, se va haciendo más chiquita. Ya no estamos promoviendo, ya no estamos cuestionando las cosas. Y es fundamental el que todos puedan levantar la mano y decir, oye, entiendo ese punto, pero ¿y por qué no lo hacemos de otra forma? Y ese es el punto importante. La curiosidad es preguntarnos las cosas, experimentar, cuestionarnos y, por supuesto, ¿por qué no jugarlas? Tomarlas en consideración. Y cuando hablamos de jugar es, pues, llevarlas a la práctica, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. ¿Qué hacemos en Google? Todos los jueves hay un evento a nivel mundial que se le llama TGIF, en inglés, por las siglas quiere decir Thanks God It's Friday. Gracias a Dios es viernes. Y entonces es un punto de decir, a ver, ya viene el fin de semana, ¿por qué no tenemos una reunión entre todos los equipos y empezamos a platicar lo que viene? Y empezamos también a cuestionar las distintas acciones que hace la empresa, en este caso Google, hacia adelante. Y entonces de esa forma, pues trata a que todos tengan ese liderazgo, que todos opinen. Pero una opinión siempre constructiva, porque es muy fácil opinar de forma negativa siempre. Perfecto. Entonces, ¿tú cómo lo harías mejor? ¿Tú qué harías? Y eso es lo que promueve dentro de Google, que es el tema del liderazgo. El compartir las ideas y que todo sea de forma transparente y en una mente de confianza. Que no haya una represión. Entonces, imagínate, cuando tú tengas esta idea, a veces no nos gusta con una idea propia, pues darla a conocer porque vamos a recibir críticas. Pero eso va a hacer que sea tu idea mucho más fuerte. Porque esas críticas o esas opiniones te van a hacer reflexionar si realmente era correcto el camino que estabas tomando. Y eso es importante y es parte de ello. También dentro de Google, pues, para promover esa curiosidad, pues tenemos que conocer más, explorar más, aprender más. El aprendizaje no solamente se da, y eso es importante, el aprendizaje no puede ser única y exclusivamente para la educación que tenemos, de la básica a la educación superior. Eso se debe terminar. El aprendizaje debe ser todos los días y es constante. Entonces, si a lo mejor un tema de medio ambiente, ¿por qué no se explora? ¿Por qué no exploramos un tema así del medio ambiente? ¿Por qué no nos metemos a un curso, a un diplomado? Siempre es importante. Y más si una idea tiene ese sentido, pues siempre hay que promover el que nos estemos profesionalizando y aprendiendo todos los días. Porque todos los días va a haber y es importante ese aprendizaje. Ahora vamos a pasar al cuarto punto, que yo creo que es el más complejo y el más importante de todo, que es la toma de riesgo. Cuando tenemos esta idea clara de lo que queremos hacer, de la transformación que queremos hacer para nuestra comunidad, si yo no la ejecuto, pues al final se va a quedar. ¿Y por qué ya no la ejecuto? ¿O por qué no tomo los riesgos? ¿Por miedo? ¿Por inseguridad? A lo mejor por no salirme de mi zona de confort, podría ser. Y son preguntas, ¿no?, que dejo al aire. ¿Por qué no tomamos los riesgos? Ahí es donde realmente se da ese cambio. Y dentro de Google, ¿qué es lo que promovemos cuando tomamos un riesgo? Que todo el pensamiento que hagamos siempre sea 10x.
¿Y a qué nos referimos con hacer las cosas 10x? Cuando tú tienes, a lo mejor, en la educación, no sé, cuando ustedes cursaron en la secundaria, o están en media superior, pues les pedían un proyecto. Y dentro del proyecto, pues venía el comentario, la retroalimentación del maestro. Y el docente te decía, oye, ¿sabes qué? Yo le hubiera puesto un mayor punch y le hubiera dado un 10% más, o un 20% más, o un 100% más de esfuerzo. Pero cuando hacemos las cosas 10x, no es hacerlas a un 10% mejor, es hacerlas 10 veces mejor. Y cuando haces las cosas 10 veces mejor, muy probablemente la idea que tenías la vas a tener que renovar y la vas a tener que cambiar. Porque hacer las cosas 10 veces mejor es lo que hizo que al día de hoy cualquier persona en el mundo con acceso a un teléfono con datos pueda encontrar la información que quiera en el mundo. Mejor hace 22 años nadie iba a pensar que desde un dispositivo móvil yo iba a poder acceder a la información que yo quiera. O que yo iba a poder tener una conversación a distancia con cualquier persona en el mundo sin pagar a lo mejor algo. O que el día de hoy, frente a una pandemia, estemos conectados y que ustedes nos estén escuchando, yo desde la Ciudad de México, ustedes desde el estado de Guanajuato o de cualquier otra parte de la República o del mundo, sin la necesidad de tenernos que ver físicamente. Esos son los pensamientos 10x. O me voy más atrás, que el hombre llegara a la luna. Esos son pensamientos 10x. Ese tipo de cosas son las que se tienen que hacer. Y eso es lo que estamos promoviendo día a día en Google. Y qué mejor que ustedes también lo promuevan. ¿Se acuerdan de lo que les platicaba un poco de esta empresa que hizo el globo aerostático que llegara a la atmósfera para poder ofrecer conectividad? Pues esa fue una toma de riesgo. Se hizo esa actividad. Se implementó. Hubo errores. Se tuvo que cerrar. Y siempre que hay proyectos que se cierran, nosotros les llamamos post-mortem. Fue un proyecto, se aprendió de eso. Y hoy hay otro tipo de proyecto que promueve que la conectividad o llevar la conectividad de un punto a otro a través de un rayo láser. Entonces, cada vez es innovar. No funciona una idea, guárdala, ciérrala y lo que sigue. Pero esto es importante. Siempre hay que soñar en grande. No hay que hacer sueños pequeños. No hay que limitarnos, porque el mayor enemigo somos nosotros mismos cuando nos limitan. Y eso no se los tengo que decir, lo saben muy bien. Entonces, frente a eso, pues hay que alcanzar esos sueños. Y esos sueños no se van a dar de un día para otro. Es esa constancia y esa perseverancia que día a día ustedes tienen que promover y que tienen que hacer y que no se pueden, pues al final, desanimar porque no salió a la primera. Es una constante y es por eso muy importante que lo intenten y lo intenten y lo intenten todos los días. En Google nosotros siempre pues tenemos un tema de reconocimiento, ¿no? El que, oye, hiciste una idea, oye, pues, felicidades, te voy a dar un reconocimiento, porque eso también es muy valioso. ¿Y por qué les comparto esto? Porque cuando ustedes lleguen a ser ese empresario, ese emprendedor que tiene un proyecto, una idea y que está apoyando a otros, siempre es importante el reconocer. Reconocer tanto los éxitos, pero también los errores. No porque cometes un error, no hay que reconocerlo. Al contrario, es fundamental reconocer ese error, porque eso va a permitir que nunca lo vuelvas a cometer. Sin dar marcas y sin dar nombres, a mí me tocó conocer a una persona que trabajaba en una empresa de muy alto nivel a nivel internacional y cometió un error gravísimo en el tema de comunicación y en el tema de marketing. Gravísimo. Le causó a esa empresa un baje brutal en sus acciones a nivel internacional. ¿Y cuál era la decisión? Pues él nos lo decía, que lo iban a correr inmediatamente. Y el líder, el presidente de esa compañía, lo que dijo es, gracias a tu error, no lo vamos a volver a cometer y queremos que tú sigas apoyándonos, porque aprendimos de ese error. Entonces siempre es importante ese reconocimiento, ¿no? A veces es importante apoyarnos, somos seres humanos, hay que tener también esa consideración, pero es fundamental el poder reconocer y agradecer. Ahorita por el tiempo no les voy a proyectar este video, ustedes después lo podían a lo mejor encontrar en YouTube. Se llama Innovar para mí, como viene en el hashtag, y ahí ustedes lo van a poder visualizar. Pero este es un poco el tema que quería hablar con ustedes de la toma de riesgo.
Este es un chavo del Estado de México, de una comunidad, vamos a decirlo, muy vulnerable, en el sentido de no hay electricidad en la zona, no hay conectividad. Y entonces este chavo empezó a idear una solución de cómo yo puedo crear un proyecto que impacte en la comunidad y que ayude a distintas familias que no tienen acceso a estos servicios como electricidad o como conectividad. Entonces el chavo, ¿qué hizo? Utilizando botellas de plástico, celdas solares, creó una lámpara para poder ofrecer esa luz a casas que se dedicaban desde muy temprano a hacer productos de comida para vender. Entonces, una idea, por muy sencilla o por muy loca que sea, y que tiene ese impacto, está haciendo innovación. Y eso para nosotros pues, es fundamental el reconocerlo, el promoverlo. El último punto es la colaboración. Ya hablábamos de que en estos momentos ya no vivimos ese mundo individualista, todo es colectivo. Tenemos que promover el trabajo en equipo, porque de esa forma a mí me va a permitir tener el acceso a recursos, el acceso a información, el acceso a experiencias que me van a evitar que yo cause o haga el mismo error. Por eso es fundamental el que se pueda colaborar, porque me va a permitir conectarme con la gente, me va a sumar a mis proyectos de valor y también me va a permitir a mí el compartir mis experiencias. No solamente es quedármelas, es difundirle a todas y a todos lo que estamos haciendo. Y eso es finalmente un cambio importante en lo que se hace. Dentro de Google, ¿qué hacemos? Nosotros promovemos mucho esa colaboración en donde uno pueda tener pláticas, le llamamos un one-on-one, en donde tú puedas conversar con otras personas de otros equipos para conocer sus experiencias, para compartir información y que de esa forma me permita a mí crecer ese talento. Ustedes van a tener hoy esa oportunidad con ese networking, de poder convivir con otras personas, de poder escuchar con otras personas esas ideas. Y eso es fundamental. Eso es fundamental, el que se pueda promover toda esta parte. Veo en el chat que Emilio nos pone, si les puedo compartir el link del video, con muchísimo gusto. Yo ahorita se los comparto ahorita en el chat. Y dentro de Google, si bien el tema del COVID nos cambió 360 grados el trabajo a distancia, ¿no? Que ahorita se está haciendo. Antes de eso, quisiera compartirles, pues es también el espacio en donde tú tengas un lugar donde puedas colaborar, donde tú no tengas paredes, que no te divida, que tú puedas trabajar al lado de tu jefe, sin esa necesidad de la jerarquía. Aquí todo es muy horizontal. ¿Por qué? Porque queremos que todos se sientan parte de, que todos puedan opinar, que puedan ser parte de. Y eso es lo que buscamos en estos espacios. Ustedes deben saber muy bien de todo el esquema de la cultura maker, ¿no? Al final, cómo desarrollas cosas colaborando, ¿no? Sin esa superioridad de que esté el jefe y todo vertical. Eso no es así. Debemos ser cada vez más horizontales en ese sentido. Hoy el trabajo que hacemos, pues finalmente es a distancia y muy probablemente en un esquema híbrido. Entonces también es importante atender y enfrentar esos retos y adaptarte. Eso es fundamental, el adaptarse a los retos. Y todo esto que les he comentado, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos crear a los próximos, como ustedes le quieren decir, del futuro. Abogados, químicos, científicos, emprendedores, innovadores, desarrolladores de software, astronautas, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Que estén preparados para realmente afrontar un cambio, afrontar a lo mejor una situación que se pueda dar. Eso es lo que finalmente estamos buscando. Y para finalizar, a mí me gustaría cerrar con este punto que es muy importante, que es el adaptarte al cambio. Los cambios que a veces nos cuestan mucho trabajo. Hay distintas películas que nos hablan del cambio, que a veces el cambio duele, pero que se tiene que dar. Pero es un cambio fundamental, y es decir, ¿por qué? Esta imagen que les estoy mostrando es de un tiranosaurio rex, el esqueleto de un tiranosaurio rex que se ubica en el campus de Google en San Francisco, en Mountain View, que se ubica muy cerca de San Francisco. Es la sede de Google a nivel internacional. Y está ese dinosaurio. Y si se dan cuenta, lo que se ve ahí rosa, si lo pueden identificar bien, son flamingos.
¿Por qué está eso? Para recordarnos algo muy importante. Cuando se daba la época de los dinosaurios, existían esas dos especies. Existían los dinosaurios y los flamingos. Y convivían, de una u otra forma convivían o sobrevivían. ¿Qué sucedió? Después de esa extinción, ¿quiénes al día de hoy siguen sobreviviendo? Los flamingos. Si nosotros no nos adaptamos a ese cambio, no vamos a sobrevivir. En un mundo más competitivo, tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos para sobresalir y para hacer ese cambio. Y eso está ahí para recordarnos todos los días por qué tenemos que innovar, por qué tenemos que apropiar esas ideas, porque realmente tenemos que hacer ese cambio y que impacte. Así que como el tiranosaurio, no nos quedemos en esa zona de confort, no nos quedemos con la idea de no cambiar, de no aprender, de no hacer algo. Hagamos como los flamingos, que se adaptaron, que cambiemos, que creemos y que hagamos realmente que esos sueños que tenemos, realmente los alcancemos. Así que muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de interés. Yo ahorita en este momento les voy a compartir la liga de este video, pero bueno, pues un poco esa es la idea. Aprovechen mucho este evento, sé que vienen más conferencias hacia adelante, aprovechenlo, sobre todo aprovechen mucho el networking que viene hacia adelante. Creo que eso va a ser de mucha utilidad. Y pues a los organizadores, muchísimas gracias por su invitación y por su atención. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante todo lo que nos comentas, y algo que no sé, me queda muy claro a mí en lo personal es muy importante ver en Google y su cultura una inspiración para los emprendedores, y más allá de eso yo creo que también un posible aliado, porque todo lo que ofrece Google son herramientas para los emprendedores. Entonces yo en lo particular veo a Google como un aliado. No, muchísimas gracias, Lázaro. Al contrario, pues les agradecemos mucho. Digo, al final la idea es que nunca se detengan por sueños chicos o grandes, no importa, pero siempre hacerlos. Les voy a poner aquí la liga del video, que ya no por los tiempos ya no lo pudimos proyectar, pero para que ustedes también ahí lo puedan revisar.